bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth, Micael. Bueno, muy buenos días, estamos en vivo aquí en Chequina Radio 95.1 FM. Le damos buenos días a todos los que están en su casita y a todos aquellos que están sintonizando en este momento. Estamos en tu programa, ¿lo creas o no? Vamos a seguir con la segunda parte de lo que significa el juicio empieza por las puertas de cada nación. Ya después del 15 de noviembre ya no todo va a ser igual. No va a ser igual, van a cambiar muchas cosas. Entonces, hay un comentario que me había hecho un hermano, pero que no había tenido oportunidad de enseñarlo, porque ya en realidad cuando nos dicen todos los que nos anuncian, ¿verdad? Que alguien está mandando un anuncio, un mensaje, nosotros lo compartimos, pero muchas veces no tenemos el tiempo. Pero me dijo, páselo en vivo, páselo en ¿cómo se dice? Cuéntelo en vivo. Entonces este comentario, que es difícil poder encontrarlo aquí entre tantos, pero es uno de ellos que nos conmueve la conciencia y nos dice que es necesario, ¿cómo se dice? Buscar a Dios de muchas formas, pero también que simplemente pues estamos perdidos en los gobiernos que hay hoy. Pero esto es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa tan triste y a la vez pues es necesaria, porque muchas veces si no sucede esto, no hay cambios. Muchas veces tiene que haber, si no estruja uno el olivo. Sabía que en aquellos tiempos cuando iban a sacar aceite del olivo, el olivo tenía tres partes, unas que caían al pegarle con una vara al árbol y caían en un manto, y había unas que quedaban en el medio que era necesario estrujar el árbol para que cayeran esos olivos y poder usarlos por medio de una vara, y otros por sacudida, pero había unos arriba que si no bajaban por tanto sacudir o golpear el árbol, los dejaban para que se los comieran las aves. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Muchas veces no entendemos como humanos, entonces tiene que haber una sacudida. Y al haber una sacudida, muchas veces no entendemos que es de parte de Dios. Y si es de parte de Dios, entonces tiene que haber un golpe de vara, o tiene que haber una sacudida, o tiene que haber una forma de poder decirle a la gente que, ¿sabes qué? Dios ya se dio cuenta, Dios tiene que entrar en el asunto. Entonces vamos a ver esto sobre cómo va a seguir esto. ¿Cómo va a seguir esto? Y quiero que ponga mucha atención. Ya hablamos de lo que es Baal en Estados Unidos. Y hay una forma que quiero explicarte. Primero, antes que todo, buenos días, ¿verdad? Dios los bendiga. Pero vamos a oír, bueno, más bien, oye esta parte que te voy a explicar. Yo sé que vas a chocar con tu mente, o muchas veces no vas a querer entenderlo, porque mucha gente decimos, eso pasa allá, o esto no es mío.
no, este es mucho, o la gente ve demonios en todos lados. No, yo no soy, créeme que no soy esa clase de personas, no me asusta eso, ni mucho menos estar hablando unas cosas, ¿cómo se dice? Muy sensacionalistas. Lo que me gusta es hablar la verdad. Pero oye esto, quiero enseñarte esto. En Corintios, en Primera de Corintios, que era una de las iglesias más difíciles que le tocó a Pablo, había muchos problemas sexuales, posesiones, mentiras, falsos profetas, falsos apóstoles, había de todo y mucha idolatría, sexualidad, sensualidad, había todo en Corinto. Pero fíjese cómo son las cosas. Parece como si fuera en la actualidad. Mire, este comentario me lo dijo, si me estás oyendo, Pedro Gutiérrez, Dios bendiga tu vida. Tú me dijiste, por favor, quiero que lo lea al aire. Lo voy a leer, mire, dice, como siempre pasa, los ciudadanos comunes somos los que siempre pagamos los platos rotos y pues dijo aquí, las estupideces, las tonterías de los gobernantes. Y por desgracia, los que cometen las atrocidades nunca son castigados. Y eso da rabia. Y sí, eso lo dice Pedro Gutiérrez, nos mandó ese comentario, que no tuve oportunidad de leerlo el lunes pasado. Y ahora, Pedro, vamos a contestar eso de una forma bíblica. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que nos está dando ¿cómo se dice? Nos está dando a entender Dios. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mira, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 al 23 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, hablando de la carne, pero fiel es Dios. Aquí va a hablar primero de la carne, y mira cómo va transcurriendo lo que es Primera de Corintios 10, del 13 al 23. Dice, Dios es fiel, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación para que puedas soportar la salida. Fíjate, y mucha gente dice, ¿cómo Dios da tentación? El Padre nuestro lo dice, no nos metas en tentación y líbranos de todo mal, amén. La palabra tentación conlleva o puede ser un ataque de Satanás, o la tentación, meter tentación de parte de Dios es ponerte a prueba. Entonces, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo primero que nos dice, te voy a dar con la tentación, con esta prueba también la salida. Por tanto, dice Pablo, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Le está hablando a creyentes. Siendo uno solo el pan, nosotros somos, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad Israel, según la carne. Oyó que le está hablando, dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues? ¿Que el ídolo es algo o que algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y mira lo que dice claramente, ya habla en un aspecto espiritual. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Aquí la palabra que es en griego es la palabra daimon. Daimon es la palabra en inglés demon, que viene siendo ya en el español demonio, que es un espíritu inmundo. La palabra para espíritu inmundo es la palabra en griego daimon, que para nosotros significa demonio. Entonces, dice en el versículo 21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22 dice, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Haced esto todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, dice Pablo. Todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todo puedo hacerlo, pero no todo edifica. ¿Cuántas veces decimos que es de Dios? ¿Cuántas veces has leído tú que dices, fui a que me hicieran una limpia? Pero allí él habló de parte de Dios. Y dice la gente, la ignorancia de la gente. La ignorancia de la gente va mucho acompañado de la flojera de no poder leer la escritura o comprender lo que dice Dios. Es una flojera de que simplemente voy al santero, me hace una limpia y si me pasa ciertos aromas, me sopla el caracol o me echa poquito humo, quema ciertas cosas, me sopla agua bendita y dicen es de parte de Dios. Fíjate lo que dice la gente, porque en él
¿cómo se dice? Ahí en su lugar de trabajo, el brujo tiene unos santos. El brujo ahí tiene santos. Tiene un San Pedro, tiene un San Judas, tiene un ángel, tiene una figura de Cristo y el Sagrado Corazón. Pero también se les olvida decir que hay un diablo, que hay una muerte, que hay un demonio. O sea, la gente piensa que porque dice que la muerte también hace milagros, o el diablo hace milagros, tú te vas a creer que es de parte de Dios, porque los mismos mentirosos te dicen que fue creación de Dios. Sí, pero lo que no te dicen es que él traicionó a Dios, que él mintió, porque es el padre mentira. Y no te dice que la muerte, como dice el capítulo 3 de Hebreo, la muerte estaba a servicio del diablo. Pero ¿verdad que no te dicen eso? Pero uno confía en lo que te dice el santero, el brujo. Como ahora se usa mucho el esoterismo, especialmente en las mujeres, y hay muchas cristianas metidas en el esoterismo, que en el palo santo, que en el ramachá, que en el punto de encuentro, que vamos a tener una reunión para liberar los espíritus, limpiar la mente, vamos a la vela sagrada, vamos al temazcal a meternos, a ponernos un poquito loquitas y soltar los espíritus y limpiar la mente. Eso es como embriagarse, y dice el Señor, ¿cómo vas a estar tú diciendo que es de Dios? Porque ellos lo sacrifican, lo hacen para los demonios, no para Dios. Dios no ha necesitado ningún hechizo, ningún trabajo, ninguna santería, ninguna imagen. La palabra de Dios es suficiente. Dios bendiga a mi hermano Pedro. Dice, buenos días, Dios lo bendiga, hermano. Aunque tarde, pero gracias por leer el comentario. Sí, Pedro, te digo que a veces en el transcurso del mensaje nos pueden poner ciertos mensajes, pero a veces el tiempo no alcanza y no puedo leerlos todos, pero con gusto lo leemos. Amén. Para eso está esta radio, para con gusto servirlos y enseñarles la verdad. Bueno, este programa, ¿verdad? Yo hablo por este programa, lo creas o no. Entonces, quiero que oigan todos. ¿Sabe usted lo que significa avatar? ¿Sabe usted lo que es? Porque hay avatars, ahorita que están en la internet, avatars para tu carita nueva, avatar para esto y avatar para lo otro. Pero avatar, ¿qué es? Hay un libro que se llama Creando tu propio avatar, de Rosana Lara, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que lo compres. Pero un avatar, créamelo, ¿qué es el avatar? El avatar digital es una representación gráfica de la persona para identificarse como usuario en videojuegos, aplicaciones distintas, ya sea las que estamos usando ahorita, ¿verdad? Ya sea Facebook, ya sea WhatsApp, ya sea, tú pones tu avatar. Pero ¿qué hay detrás de eso? Primero vamos a leerte Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esta es la predicción anunciando la apostasía. Pero el Espíritu Santo dice claramente, el Espíritu, que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostasía? Apostasy es darle la espalda a tu fe o darle la espalda a Dios, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Se fija que vuelve a hablar de lo mismo? Espíritu inmundo es la palabra daimón, que para nosotros en la palabra en español es demonio. Demonio significa espíritu inmundo, ¿ok? Muchas veces pensamos que el demonio es de rojito, con cuernos, pata de caballo o pata de gallo y unas alas del chupacabra. No, Satanás va mucho más allá. Él es un engañador. Él se puede disfrazar de misericordia. Él se puede disfrazar de tu abuelita, de tu mamá, en un sueño decirte, hijo, te amo. Y que no. Él juega el papel a veces de los ángeles. Él juega el papel a veces de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Ok, vamos a seguirle. Isaías, vamos a ir aclarando. Isaías 34:14 dice, servirá de encuentro para los gatos monteses y las hienas. Allí las cabras salvajes se llamaron unas a otras. Allí el animal nocturno. Y aquí tiene una nota, vivirá y encontrará descanso. La nota que dice animal nocturno es la palabra Lilith, 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 un demonio femenino que la gente creía que habitaba en lugares desiertos. Es un nombre muy parecido a la palabra hebrea noche, que es night para nosotros, ¿verdad? Donde viene la palabra nightmare, que viene pesadilla. Bueno, este espíritu nocturno, te lo voy a mencionar así. La única mención que se asocia con Lilith, este espíritu, que es mujer y puede ser hombre,
Está en el libro de Isaías 34:14. Algunas traducciones la identifican directamente como en la Vulgata, que se traduce como Lamia. Sin embargo, traducciones más modernas y otras versiones la interpretan como criatura de la noche, un búho chillón o lechuza. ¿Se ha visto usted veces que los masones usan para poner en sus lugares un búho, ¿verdad? Pero no tiene que ver. Pero vamos a ver, oye esto. Este espíritu es una mujer desnuda, con alas. Tiene pies de búho, tiene alas de búho y personifica búhos y unos leones pequeños. Esta diosa tiene muchos nombres. Isaías 34:14 en la Reina Valera dice muy claro: las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales y el peludo gritará a su compañero, la lamia. También tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Está hablando de animales nocturnos, mi hermano. ¿Sabía usted que la inmundicia, un cuarto donde hay comida, hay refrescos tirados, calcetines sucios, a veces las mujeres dejan sus ropas interiores colgando ahí en la cama, o los hombres cuando se bañan en el baño, un lugar sucio está listo para que lo visiten espíritus inmundos? Ahora usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver la suciedad? Bueno, aparte de la higiene estás mal, pero hay especialidad. Si la mente, el espíritu está bien, ¿por qué vas a tener tu lugar sucio? Tu cocina llena de trastes, comida vieja en la mesa, porque hay gente que pone hasta los tenis en la mesa, pone el suéter o la bolsa en la mesa, que se usa para orar y para comer, ¿verdad? O comer y horas. Entonces, el refrigerador puede haber hasta moscas adentro, puede haber cucarachas. Entonces, este lugar donde no hay limpieza, quiere decir especialmente cómo está la persona psicológicamente o espiritualmente para tener su lugar así. Entonces, si esa persona, porque no estamos hablando exactamente de la suciedad del cuarto o la suciedad de la casa, sino de la persona que la causa. La casa no tira sus trastes, no tira su ropa, no barre el baño, no barre el patio, no limpia la taza del baño, ¿verdad? Es la persona que habita la casa. Entonces, si esa persona está mal psicológicamente o espiritualmente, ¿qué es lo que está dentro de ella? No creo que la luz del Espíritu Santo. Entonces, de ahí viene la visita de los espíritus inmundos. En las traducciones modernas, en la versión estándar revisada y en el Tanaj de la Sociedad de Publicaciones Judías, conservan el nombre de Lilith, reconociendo su importancia mitológica. Usted va a decir, es algún mito judío. Sin embargo, hay versiones cristianas tradicionales como la Nueva Versión Internacional y la versión King James omiten su nombre, lo que refleja perspectivas teológicas que priorizan la interpretación directa de las Escrituras. O sea, está en las Escrituras, es verdad. No está, es verdad. Pero eso no quiere decir que no exista. ¿Sí me explico? Está en la Biblia, pero con diferente nombre, pero ese espíritu ha existido. Te lo voy a explicar. Para la época de la teología cristiana primitiva, Lilith se había convertido en una figura folclórica asociada con la brujería y el rapto de niños, lo que llevó a algunos traductores a omitir su referencia por completo. La ausencia de Lilith en muchas versiones de la Biblia refleja decisiones influenciadas por la traducción y la teología y los cambios culturales. Si bien algunas versiones reconocen su nombre, otros lo evitan para mantener la coherencia teológica. Y está bien, porque en definitiva Lilith ocupa un lugar más destacado en los escritos místicos judíos que en el canon bíblico, lo que le convierte en una figura mítica más que en escritura con la mayoría de las tradiciones. Ponlo así. Para uno ese es un mito, para otro, si no está en la Biblia no es verdad. Ok, a este espíritu le llamaban Ishtar. Ahora dígame si la diosa Ishtar no existía. Era la diosa de los fenicios, la diosa de los cananeos, la diosa de aquel tiempo de Mesopotamia, fíjese, desde la antigua, bueno, lo que hoy es Irak, desde el tiempo de Babilonia. Ella, ese espíritu podía ser hombre o mujer. Muchos le decían hermafrodita, que ese término ya no se usa, pero oiga esto. Un hermafrodita es un organismo que posee órganos sexuales masculinos y femeninos al mismo tiempo. En la naturaleza, en la función, el hermafroditismo permite a los organismos producir tanto gametos masculinos como femeninos. ¿Qué es el gameto? Tanto testículos como ovarios. ¿Está oyendo? Estamos hablando en lo médico, pero ahora en humanos. El término moderno hermafrodita se considera obsoleto y poco preciso en la medicina para referirse a las personas.
trastorno del desarrollo sexual, TDS. El término médico actual para las personas que nacen con variaciones en las características sexuales se conoce como trastornos del desarrollo sexual, que es abreviado en estas iniciales TDS, en estas letras. Pero oiga esto es lo bueno. Hay una imagen, un cuadro, una copia más bien de la diosa Ishtar. Pero la diosa Ishtar es la diosa Astarte o Acera. Fíjese de dónde viene el espíritu. Y ese espíritu mismo lo tenía Jezabel. Ahora dígame si Acera, Astarte, Jezabel no se menciona en la Biblia. Entonces muchas veces porque no se menciona cierto nombre del espíritu, no quiere decir que las personas que mencionan que hacen maldad no lo tengan. Porque muchos dicen, hay un espíritu legión. No hay un espíritu, un demonio llamado legión, sino que aquel demonio dijo que eran legión. Que es, legión eran muchos. Una legión de soldados era de 800 a 2000 a 3000, o sea, personas en un ejército, en un destacamento romano. Por eso se llamaba legiones romanas. Como estaba asociado en aquella época, este demonio dice, somos legión. ¿Qué quiere decir? Eran muchos en un hombre, en aquel hombre que estaba en los sepulcros, ¿se acuerda el gadareno? Entonces resulta que estos demonios le piden permiso porque le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben quién es Jesús. Y Jesús mismo les dio permiso que se fueran a los cerdos. Los cerdos representaban la impureza, ¿sí oye? Pero dicen también los estudiosos que los cerdos eran para el sacrificio del templo de Zeus. Por eso en aquel tiempo, ¿cómo se llama? Antíoco Epífanes puso un cerdo dentro del mismo templo del Señor, de Dios. Por eso va la relación que cuando los demonios piden, déjanos irnos a los cerdos. Se fija, Jesús les da permiso. Entonces Jesús, en el nombre de Jesús, tiene el poder, no de que nosotros tengamos el poder. Cristo tiene el poder. Y aquel que vive en Cristo, o sea, nosotros tenemos a Cristo porque vivimos en Cristo, lo obedecemos sus mandamientos, vivimos bajo su amor, bajo su dirección. Entonces, el nombre de Jesús, Cristo que vive en nosotros, actúa en ese poder y resulta que ningún demonio puede tomar posesión de ti porque el que vive en ti es más grande que el que quiere posesionarte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Te voy a explicar. Este cuadrito, que es más bien los cuadros de antes eran tallados o en madera o en marfil. Se llama relieve escultórico. Un relieve es algo grabado en piedra, grabado en mármol o grabado en madera. Oye esto. Este relieve escultórico que representa a la diosa Ishtar, esta réplica escultórica, la gran diosa del amor y la guerra, ¿está oyendo? Es una misma diosa hermafrodita que viene siendo de los romanos. Estamos hablando de los babilonios, mi hermano. Fue una de las deidades, Ishtar fue una de las deidades mesopotámicas más importantes. ¿Dónde es Mesopotamia? Donde iban a poner lo que es la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Bueno, es el Valle de Sinar, que ahora es la actual desértica Irak. Esta Ishtar era una diosa violenta y poderosa que aterrorizaba a dioses y humanos por igual. Tuvo una influencia significativa en muchas diosas posteriores, incluida la famosa diosa griega del amor, Afrodita. Los asirios veneraban a Ishtar como diosa de la guerra y la convirtieron en consorte de su dios nacional, Asur. Los antiguos griegos la llamaron Astarte y la Biblia la menciona como Astoret. Ishtar era la diosa de los antiguos imperios que prosperaron alrededor de los ríos Tigres y Éufrates, que se encuentran actualmente en Siria, Irak, Kuwait, Irán y Turquía. Fíjese lo que dice: Siria, Irak, Kuwait, Irán y Turquía. Estos son países musulmanes, mi hermano. Son enemigos del pueblo de Dios. ¿Está oyendo? Este espíritu de Ishtar, Afrodita, Astarte, Astoret, viene siendo nada menos que el espíritu, la diosa de los efesios, que es Diana, o se llama también Cibeles. ¿Está oyendo? Entonces, muchas veces al espíritu maligno usted no lo ve, pero sí lo ven gobiernos, lo ven gente, lo ven dictadores, lo ven las guerras, lo ven la muerte. Esta diosa representaba exactamente, era el secuestro de niños.
había sacrificios de niños. Cuando se adoraba esta diosa, había sacrificios de niños, pero había también hombres vestidos de mujer con hombres, y había mujeres teniendo sexo con mujeres. Era una orgía total. Satanás siempre va a querer imitar lo de Dios, tener su propio reino, su propio imperio, su propio ejército y sus propias tradiciones, sus propias creencias. ¿Qué quiere decir? Doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces no creemos que pueda pasarnos hoy. Pero si esos espíritus han estado desde la antigüedad hasta el tiempo de Cristo. Cuando Cristo estaba en Decápolis, le pregunta a todos: ¿quién dice la gente que soy yo? Cristo estaba en el mero Decápolis, una ciudad idólatra. Y cuando Cristo se paró en medio de todos esos templos, les preguntó: ¿quién soy yo? Y los discípulos le contestaban: tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que tú tienes el espíritu de Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Pero Pedro se le acerca y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Que diciendo, no te lo ha revelado estos templos, no te reveló otro Dios, no te lo reveló la carne, no te lo reveló ningún brujo, porque al que revela que es el Hijo de Dios, es Dios Padre mismo. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Entonces, todos aquellos que van a la iglesia, todos aquellos que han llamado a salvación, todos los que han sido llamados a vivir una vida santa, es porque el Espíritu Santo por medio de Dios los ha escogido para llevarlos a los pies de Jesús, y es un privilegio que nos ha dado ser llamados salvos, ser llamados hijos de Dios, porque te escogió sin merecerlo. Ese es un don no merecido, que es la gracia, un regalo no merecido de parte de Dios. ¿Por qué Dios te lo da sin merecértelo? Porque la gloria es de Él. Nadie va a decir: yo se lo di porque lo compré, Dios me lo dio, porque yo se lo compré, o Dios me lo dio porque yo lo merezco. Nadie. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hablando de esto, los gobiernos están dándole celos a Dios. Los gobiernos están prostituyéndose con estos dioses. Estados Unidos está aferrado con Baal. Pero ahora te voy a dar esto. Esta diosa Ishtar es de las personas transgénero que han existido en las culturas de todo el mundo desde la antigüedad. Los términos, significados modernos de transgénero quiere decir género, identidad de género y rol de género. No surgieron hasta las décadas de 1950 y 1960. ¿Por qué en esas décadas? 50, 60, porque fue la era de decadencia y promiscuidad más grande en Estados Unidos. Es cuando nacieron lo que son los hippies. Los hippies no quisieron ir a la guerra, protestaban, hacían protestas, hacían motines, ¿se acuerdan? Pelo largo, fumando marihuana, teniendo sexo, promiscuidad. Entonces se prostituyó tanto Estados Unidos que vino la decadencia muy grande, vino un problema grande. Entonces, como resultado, las opiniones varían en cuanto a cómo categorizar los relatos históricos de las personas e identidades de género variable. En los textos sumerios, óigalo, textos sumerios y arcadios desde hace 4500 años documentan sacerdotes conocidos como galas. Los galas que pueden haber sido transgénero. Hay representaciones probables en el arte del Mediterráneo desde hace 9000 a 3700 años en la antigüedad Grecia, Frigia y Roma. Había sacerdotes gali, que esa palabra gali que algunos estudiosos creen que eran mujeres trans. El emperador romano, el Gabalus, 222 años después de Cristo, prefería que le llamaran dama en lugar de señor y pretendía someterse a una cirugía de reasignación de sexo. ¿Quién ha oído de José el soñador? Creo que muchos, ¿verdad? Que le dio su capa, su manto de colores Jacob, que sus hermanos lo vendieron y lo vendieron a los egipcios, ¿verdad? No se hizo gobernador de ahí, pero antes tuvo un problema con la esposa de Potifar. ¿Usted sabe quién es Potifar? Potifar era eunuco. Potifar no tenía miembro, está oyendo, pero tenía esposa. ¿A qué se exponía la esposa? A tener deseos sexuales. Entonces, imagínese, quiso pervertir a José, que era una representación del pueblo de Dios. Una mujer es la que siempre ha destruido imperios, pero José huyó. Y la única forma de que una persona, este espíritu, no le hagas caso es levantar calumnia sobre ti, levantar mentiras sobre ti.
porque José salió huyendo, mas ella se quedó con un pedazo de manto y salió casi desnudo, o si no desnudo. Y ella fue la que le dijo a todos, gritó y dijo: ¿quién es este hebreo que nos han enviado? ¿No han visto que ha traicionado a su señor? Y después, cuando llega el esposo, Potifar le dice: este hombre me quiso violar. ¿Cuántas personas han mentido sobre ministros, sobre gente del pueblo de Dios, diciendo: como no cumpliste sus deseos, mienten sobre ti? Pues así pasó con la esposa de Potifar. Génesis 39:1 dice: y llevado José a Egipto, Egipto es prototipo del mundo, gobierno del mundo, comprólo Potifar. Potifar es el esposo de esta mujer, y él es eunuco, porque dice la Biblia, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo ya habían llevado allá. Fíjese, si esta mujer tuvo esa osadía de mentir a un hombre de Dios, porque José, Yeshua y Joshua casi tienen, más bien Joshua y Yeshua tienen el mismo nombre. Casi representan lo mismo que Ja es salvación o Dios es salvación. José, fíjese, José lo quería tumbar una mujer, pero era por despecho, por odio. Así funciona ese espíritu. Ese espíritu que les mencioné anteriormente, el espíritu de Lilith, que se ha representado en muchas diosas, se ha metido en la mujer para poder gobernar sobre el hombre y así quitar el diseño original de Dios. Por si usted sabía, la Biblia dice muy claro que es Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. La cabeza del hombre es Jesucristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Pero no está hablando, generalizando, que todos hombres son cabeza de mujer. La mujer también ha sido maltratada. La mujer también ha sido humillada. La mujer no se le ha dado su lugar. Pero eso no quiere decir que es menos que el hombre ni más que el hombre. El feminismo es una parte muy crucial en estos gobiernos, así como los movimientos LGBT y así como el movimiento también del aborto y el permiso y la ley del aborto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo esto se ha puesto de una forma en los gobiernos. En Estados Unidos se está trabajando Baal, que está trabajando en nuestro hermoso país de México, pues está trabajando Jezabel. Y no estoy hablando de una mujer en un gobierno, no, lo que estoy hablando es de un espíritu que se está moviendo, un principado que se está moviendo en la República Mexicana. Si vamos a hablar de esto, no vamos a hablar, es que es la presidenta, es que es el presidente, es que es una mujer. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dios nos ha pedido que oremos por nuestros gobiernos, por nuestros representantes, por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Sí ha oído eso, pero no que estemos de acuerdo en sus leyes. No quiere decir que no oremos por ellos. Claro que pedimos por nuestra presidenta, claro que pedimos por los que están asignados, pero también pedimos que antes de que voten por personas que están de acuerdo con la vida, que están de acuerdo con los diseños de Dios. Estoy hablándole a cristianos, no a los gentiles. Entonces, en este momento, ese espíritu está gobernando en México. Ese espíritu ha derrocado al hombre. Acuérdese que quería entrar una mujer también en contra de un presidente y ganó el hombre, pero en Estados Unidos. Ahorita en Japón ganó una mujer, en Brasil ha ganado una mujer. Entonces, esto quiere decir que quieren cambiar completamente el diseño de Dios. Ahora usted va a decir, pero que una mujer no está capacitada. No estamos hablando de capacitación. Lo que estamos hablando es del estatus espiritual de la persona. Una persona puede tener 4 doctorados y puede tener muchas licenciaturas, pero si no tiene el Espíritu Santo, ¿de qué sirven? Incluso en el mismo ministerio, ¿cuántos profetas, cuántos apóstoles dicen tener doctorados y siguen predicando mentira y falsedad? ¿Me explico? Entonces, hay mujeres que han recurrido al poder, a la falsedad y a la calumnia para destruir hombres de Dios, para destruir gobiernos de Dios. Claro que sí. Dígame si no está Jezabel en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 4. En lo que era la vida de Nabón, no lo destruyó, no lo mintió sobre él para que lo mataran, para que su esposo se quedara con los terrenos. ¿Cuántas personas ahorita están invadiendo terrenos, robando terrenos, el gobierno dando terrenos? Esta mujer se ha catalogado como la más infame de la Biblia. Jezabel fue la esposa de Acab, practicaba la idolatría y era sacerdotisa de Baal. Asesinó a muchos profetas y hombres que servían a Dios. Esta mujer era una manipuladora en extremo, tanto así que robó la autoridad de su esposo, tomando el lugar que le corresponde al sacerdote. Condenó a Nabot para quedarse con su viña e hizo muchas cosas malas. Murió devorada por los perros. Déjeme decirle, todo el que actúa mal, todo el que actúa en contra de Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Hay otra mujer que se llama Atalía. Fue la hija de Jezabel.
Al igual que su madre era una idólatra del cual hizo cosas horribles para tomar el reinado de Judá, al punto de matar a sus propios nietos con tal de quedarse con el trono. Ella reinó e indujo al pueblo aún más a la idolatría, lo dice Segunda de Reyes capítulo 11. Hubo gran alegría en el pueblo de Judá después de su muerte, porque la Biblia dice, cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando el impío es destruido, ¿qué dice? Hay fiesta en el pueblo. También está otra mujer que se llama Herodías, una mujer maquinadora y caprichosa que indujo a su hija Salomé para que pidiera al rey como regalo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Lo dice Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. ¿Qué dice de Dalila? Dalila cómo manipulaba, cómo le hablaba. Una mujer que manipula al hombre, que lo chantajea. Ahorita, ¿cuántas mujeres no hay ahorita en el mundo? Fue una mujer que se valió de su belleza para seducir a Sansón y entregarlo en mano de los filisteos. Insistió en saber el secreto de la fuerza de Sansón, quien gobernaba Israel en ese tiempo, y ocasionó que los filisteos lo tomaran como prisionero y le sacaron los ojos. Oyó, lo dice Jueces capítulo 16. Ahora, ¿qué te vamos a decir de Mical? Una persona que se burla de gente que adora a Dios, de su esposo que busca a Dios, que se burla de la iglesia, que se burla del ministerio, que se burla de la vida, de los hijos de Dios. Mical fue hija del rey Saúl. Fíjate, un hombre temeroso de Dios que al último, por la desobediencia a Dios, lo quitó. El rey Saúl le dio una esposa llamada Mical a David. Era una mujer amargada que no soportaba a su esposo danzara para Jehová y lo menospreciaba. Por tanto, Dios la castigó haciéndola estéril y murió sin tener descendencia alguna. ¿Oyó? Usted a veces se pregunta por qué muchas mujeres del mundo, mire cuántos hijos tienen. Pero a veces una persona que es justa no los tiene. Bueno, eso ya es voluntad de Dios. No vamos a pelear con él, ¿verdad? Pero esta mujer sí era mala y murió sin descendencia alguna. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 15 al 23. Entonces, la gente dice, pero es que ese es un espíritu de adulterio. Sí, porque las naciones cometen adulterio. ¿Me explico? Cuando una nación, vamos a ponerle México. México siempre ha adorado a la Virgen. Hay muchos cristianos, no crea que todo México es guadalupano, ¿no? Es más bien el sur. Pero en el sur está creciendo mucha gente que sigue a Cristo. Dios bendiga Chiapas, Dios bendiga Veracruz, Dios bendiga Tabasco, Oaxaca. ¿Sí me explico? Quintana Roo, Querétaro. Yo he estado allá. Hay mucho pueblo de Dios, mucha gente temerosa de Dios, pero también hay mucho falso apóstol. En el sur hay mucho falso apóstol y muchos pastores que empezaron bien, pero después los come la ambición o la fama o el poder y empiezan a llamarse apóstoles. Conozco muchos, pero es lo que te digo, cómo está contaminándose el ministerio de Dios por esta supuesta mujer en un poder hechizo. ¿Cuántas mujeres que tienen a su pastor o cuántas mujeres que son esposas de un pastor manipulan a su marido? ¿Es real? Claro que es real. Esta es la causa por la que muchas personas no quieren ir a una iglesia evangélica, porque se ha vuelto un circo gobernada por la mujer o gobernado por los hijos del pastor. Pero pastor, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque si la iglesia, que es el poder, la sal, la luz del mundo en Cristo Jesús, ¿cómo cree que van a estar los gobiernos sin Cristo? Entonces nosotros tenemos que promulgar la verdad, no adaptarnos al mundo para darle el gusto al mundo, a los gobiernos, las entidades y a los gentiles. Nosotros tenemos que ser muy fuertes, tener firmes, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos predicando del Creador, del Boré Olam, el Creador del mundo. Eso es Boré Olam, Creador del mundo. Estamos hablando de Jehová Sebaot, de Jehová de los ejércitos, el Elión. Estamos hablando del Shaddai. ¿Usted quiere decir, es hebreo? No, pero son los nombres que están en la Biblia traducidos al español. Pero si usted quiere decir el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso, el creador del universo, fiel y verdadero, la luz, el poder, el maestro, el Señor, el Rey, quiere decirle, son los atributos. Viva Cristo, gloria a Dios. Pero hay mucha gente que no conoce a Dios. Y por causa de buscar, siendo pervertidos, porque la primera, fíjese cómo salió el primer mensaje de la iglesia. Vamos a ponerle, el primer mensaje de prosperidad, no hablando de iglesia, el primer mensaje de prosperidad lo dio el diablo. Le dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Te daré lo que quieras. ¿Me explico? Les enseñó los reinos, riqueza, poder, fama.
Jesús no necesita fama. Jesús no necesita amor. Él es el amor. Jesús no necesita luz de Satanás. Él es la luz. Jesús no es portador de la luz. Él es la luz. Dios no necesita amor. Dios es amor. ¿Me explico? Ve la mentira, pero como la gente quiere llegar a una forma, meter tu llamado al microwave y sacarlo como una bolsita de popcorn, de palomitas, y al comértelas decir, soy llamado. Tu llamado ha sido por microwave. Lo metiste unos 2-3 minutos y salió. Es como comer cenas de micro. Te lo comes en micro y sabe bien. Sí, pero sabe bien, pero te va a hacer daño, te va a hacer una mala costumbre, porque ese alimento no es de Dios. Satanás ha engañado a muchos gobiernos. Satanás ha engañado. No me diga usted la pelea del comunismo con el socialismo, o más bien la hermandad que tiene el comunismo con el socialismo, que pelean con el capitalismo. Una cosa es el globalismo y otra cosa es el globalismo con el hombre global. O sea, hay mucha, te fijas cuánta hay el progreso con el progresista. Una cosa es ser femenina mujer y otra cosa es el feminismo. Una cosa es ser un hombre y otra cosa es ser machismo. ¿Se fija la pelea? Es la confusión que ha puesto Satanás para que se ocupen en él los hombres, para que descuiden el evangelio, para que descuiden la verdad. Por eso Satanás también otorga y trabaja mucho en los grupos de alabanza. ¿Por qué? Porque él era ministro de alabanza en el cielo, mi hermano. Si él fue en los hijos de Caín que hizo los primeros músicos, en Tubal Caín, ¿sí me explico? Y en esos hijos de Caín también hizo los instrumentos de guerra. ¿De dónde sale esta diosa? De la guerra, de secuestrar niños, sacrificio de niños, de muerte, de sexualidad, de promiscuidad, de ¿cómo se dice? De transformismo, ¿cómo se puede decir? De hombre con hombre, mujer con mujer. Es este espíritu que está sentado en México. Pero siempre la palabra de Dios dice que cuando envía las plagas, a su pueblo lo va a proteger. Siempre va a pasar así. Si no, pregunté a Noé en el diluvio, si no a Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí me explico? En una había mucha maldad y en el otro había homosexualismo y mucha maldad, violencia y destrucción. ¿Usted piensa que Dios no sabe lo que está pasando en los gobiernos? ¿Usted qué piensa, que es más grande que Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios no fue el que creó el Pleiades, el Orión, las constelaciones? ¿Usted piensa que Dios es chiquito, que fue el que llamó a las estrellas cada una por su nombre, le dice a la luna cuando salga y al sol cuando se esconda? ¿Usted piensa que Dios quién es? Lo han minimizado, pero Dios, si está callado, es porque Él está obrando. ¿Qué cree que va a pasar al final? Cuando piensan que está destruyendo a Jerusalén. ¿Sabía usted que el punto de destrucción de todo el mundo es Jerusalén? ¿Usted cree que el mundo está odiando a Jerusalén, las naciones a Jerusalén? Mi hermano, todo lo que odia a Jerusalén es el odio que ha puesto Satanás en la gente, cegándolas a naciones, presidentes, imperialistas, dictadores. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios tener lo que es de Dios. Y la última blasfemia de Satanás es sentarse en el mismo trono, en el último, ¿cómo se dice? Templo que van a construir. Pero él piensa que logró todo eso. No, Dios deja que sus enemigos se levanten para poder ver la cizaña y el trigo. No puede cortarlos ahorita, por eso los expone. Lo que está haciendo cuando un gobierno se levanta poderoso y piensa que está por encima de Dios, es el plan de Dios para exponerlo. La única forma es quedarse callado para que salgan sintiéndose poderosos y el poder observarlos y destruirlos. Dios los bendiga. Jesús Antonio Pineda. Buen día, hermano. Bueno, soy hermano, ¿verdad? Soy el pastor Sergio. Bendiciones. Dios la bendiga, hermano. Hermano Jesús Antonio. Nadia Alcántar. Buen día, pastor. Qué buen programa. Dios bendiga su vida, para gloria de Dios. Erika Soto. Wow. ¿Qué opinas sobre la presidenta que entregó al país a la hechicería, a la santería? Pues en realidad, déjeme decirle, mi opinión no cuenta nada. Pero la Biblia dice, dice Dios, ¿tú piensas que yo voy a correr con los adúlteros? ¿Tú piensas que yo estaba de acuerdo con los ladrones? Tú metías, fíjate, tu boca y te sentabas a hablar de tus hermanos mismos. ¿Tú piensas que yo estoy de acuerdo con el aborto? ¿Tú piensas que Dios está de acuerdo con la santería? ¿Qué es la opinión de Dios? Que todo eso es abominación. Pero la palabra sí nos dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de maldad. ¿Qué cree que está sentado ahorita? De la presidenta es una humana que está siendo usada, pero podemos pedirle que Dios la libere o que Dios libere al gobierno, que Dios le dé la oportunidad y que Dios se manifieste. Pero como acabo de decir, cuando la gente se siente poderosa, los gobiernos, los ejércitos, Dios cuando está callado es porque tiene un plan.
Él quiere que estos se expongan, quiere que se expongan, porque la única forma de saber cómo están los cristianos en la iglesia es dejando a los falsos maestros, porque dejando a los falsos maestros y falsas doctrinas se identifican los falsos creyentes, se identifican los falsos cristianos. Por eso se identifica de lo que es el trigo de la cizaña. Los deja crecer juntos, pero al último se ven diferentes. Esa es obra de Dios. Y Dios está a punto de actuar. Entonces Dios bendiga tu vida, Erika Soto. Y Dios bendiga a la presidenta, pero también que la alumbre el Espíritu Santo para ver que está yendo muy mal. Ahora, Javier Rodríguez, ¿cómo podremos votar por alguien correcto, pastor? Si dan una cara y después sacan las uñas, debemos orar. Esa es, que Dios ponga gente como el presidente de El Salvador aquí en México, ¿no? Bueno, mira, El Salvador tiene lo que el pueblo ha pedido, así como Estados Unidos tiene el pueblo que ha pedido. ¿Qué crees? México tiene al gobernante que merece, porque México no quiere avanzar, quiere vivir con un espíritu que ha sido cuando uno lo conquista. Estamos desde Tenochtitlan, desde los 1521 hasta ahorita, siempre han sido conquistados, si no es por España, si no es por Inglaterra, si no es por otros países, si no es por los ingleses, sino es que siempre ha querido. No vendieron la mitad casi en México a Estados Unidos, siempre han querido ser, porque dicen que muchas veces el mismo enemigo de un mexicano es un mexicano. Pero podemos pedir que Dios nos dé sabiduría en nuestra mente, que nos ilumine el espíritu para tomar una buena decisión en las siguientes elecciones. Por eso hay que ver las boletas. No podemos votar. No tengo que hablar yo de política, no me importa la política, pero como ciudadano puedo dar un consejo. Es decir, simplemente cuando usted vea las boletas, vea cuáles son los planes de cuáles son los planes. El político, cualquiera que sea, siempre va a dar la buena cara y de la otro lado de la moneda la va a tirar al aire cuando ya sea elegido. Entonces, hay que pedirle a Dios y siempre ver las propuestas, que no esté de acuerdo con la muerte, con el aborto, con la ideología de género, porque todo eso es humo, es una nube de humo. Porque en verdad, la pelea está abajo. Una pelea entre el bien y el mal. Pero ¿qué cree? Esto se va a disipar. Se va a disipar, Dios va a obrar. Va a obrar, va a avergonzar primeramente a los de su casa, va a avergonzar a los falsos pastores, a las falsas pastoras, a las falsas profetas, falsas apóstolas, falsos apóstoles. Los va a avergonzar, créame, de tanto milagro, hechizo y de tanta mentira y ese espíritu de adivinación. Fíjate, ese espíritu de adivinación es el espíritu de pitonisa. Pitonisa está relacionada con Ishtar, de la adivinación, está relacionada con Lilith. Es ella misma, porque toma forma de hombre y forma de mujer. Por eso hay una pelea en los altares, de que yo soy pastora, de que si yo soy pastor, tú eres pastora. Todo inicia, por eso el juicio va a empezar por la casa de Dios. Ya después del 15 de noviembre ya no va a ser todo igual. Van a ser avergonzados los falsos profetas, tanto que salen en YouTube, en televisión. Van a ser todos los que invitan, tanto sudamericanos que invitan. Van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios ya está dando el ultimátum. Ya estuvo, ya basta. La gente necesita el evangelio tan cual es y tan sencillo. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué? Les está dando una oportunidad, pero la gente está haciendo de apóstoles y profetas ídolos. ¿Cuál es la diferencia de que la presidenta está entregando todo a santeros y espíritus, cuando en las mismas iglesias evangélicas hacen ídolos de apóstoles falsos, profetas falsos? Adivinación, la gente le gusta adivinación, eso es en contra de Dios. Le gusta que les adivinen el futuro, que con quién se van a casar, cuántos hijos van a tener, y piensan que usando solo un fragmento de la Biblia, un fragmento, y empiezan a hablar 2 horas de puras anécdotas y historias de ellos mismos, llevan toda su gloria a ellos y están haciendo un lado de Cristo. Y cualquiera que me diga que esto es mentira, vean las predicaciones que hay de los supuestos apóstoles y todo hablan de prosperidad, o hablan de ellos, hablan de viajes, y yo hice, y yo les digo, y de parte de Dios, pero mencionan a Cristo muy abajito, como sazonando su palabrería. Déjeme decirle que están enojando a Dios, y esto se va a ver. Ya no hay un Bill Graham, ya no hay gente que se mete con Dios y habla la verdad y lleva a Cristo. No, ahora los predicadores de hoy, la mayoría, no todos, llevan las personas a que lo sigan a ellos. Dígame si sí o no. Y cualquiera que salga ahí defendiendo a un lobo, pues va a ser devorado por el mismo lobo. Ya déjense, quítense esa venda, así como aquellos que siguen la ley de Moisés, y los judíos que no quieren seguir a Cristo tienen la venda de Moisés.
y tú tienes la venda por no quedar mal con el supuesto apóstol o con tu pastor, o no herirlo, no ofenderlo, prefieren negar a Cristo y el verdadero evangelio que decirles la verdad en mi iglesia, porque está invitando a tanto falsificador que tumba gente, escupe sangre, que escupe agua, que les avienta un chicle, que les avienta el manto, que ora por ellas y si no se cae les da 2, 3 golpes en la panza y no en la cabeza. Es un show la iglesia. Ahí no está Jesús. No está Jesús. Puede estar el nombre en las bocas, pero no en los corazones de la gente. Y muchos de los ignorantes que siguen y permiten que en esas iglesias estén esa gente. Por eso la gente se preocupa de los gobiernos. Se preocupan de qué presidente, quién les va a ayudar. Preocúpate para que el gobernante del cielo, el todopoderoso, no se enoje con tu iglesia. Porque en tu iglesia está gobernando la adivinación, los shows, la música, el entretenimiento. ¿Por qué no dices cómo está mejor tu iglesia? Está preocupándote por la presidenta. Porque empieza el juicio por tu casa. Ve cómo está tu esposa, cómo te está dominando. No me digas y no te mientas que en la Biblia no está en ningún versículo de que si yo me caso y soy pastor, mi esposa es pastora. Esa es una tradición y lo saben. Pero como no quieren ofender a su esposita, no la quieren hacer menos, y la Biblia dice que es tu ayuda idónea. Sí, porque es tu esposa. Es parte de ti. Ayuda idónea es como tú, pero no como tú. Esa es la palabra idónea en hebreo. Es como yo, pero claro, ella tiene órganos diferentes, pero es una sola carne conmigo. Es mi ayuda, no la pastora. No hay. Dejémonos de mentir y después hablemos de los gobiernos. Ve todo lo que entra en tu iglesia. Cuánta invitación, cuánto show, cuánto cantante, y ve si eso quiere Dios. Velo. David no iba de poblado en poblado y en país porque él era un adorador de verdad. Él podía adorar en el campo con un arpa, a solas con Señor, porque era adoración para él. Y el único que se lo llevaron fue al rey Saúl, para que un espíritu del mundo no lo estuviera atacando. Se fija, la verdadera adoración, la verdadera alabanza en las iglesias echa fuera a los demonios. No necesito decir te expulso. No. Donde está Cristo no tiene lugar el demonio. Donde está el Espíritu Santo no tiene lugar ninguna ente demoníaca. Dejémonos de mentirnos. Cuánto lambiscón, cuánta gente hay en las iglesias siguiendo a los políticos. Dígame usted, ¿sí me explico? Entonces, eso que está diciendo, ¿cómo podemos escoger un presidente? Bueno, si es creyente, ¿cómo está su iglesia? ¿Cómo está su familia? Nos preocupamos más cómo nos gobiernan a cómo está gobernando Dios en nuestra iglesia y en nuestra casa. Pero es Dios y eso Dios va a tomarlo en cuenta. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados con ninguna nación. Dios no le debe nada a nadie, ni a nosotros. Nosotros le debemos todo a Él, incluso nuestra salvación. Ahora, como cristianos debemos orar, dejarnos de chismes, de tonterías, que no peleando unos con otros, todo empieza por nosotros. Eso es lo que dice Perla, ¿oyó? Eso es verdad. No podemos estar peleando unos con otros, que quién sacó la marcha más grande, el concierto más grande, que a quién invitó a un artista más conocido, que el otro tuvo un poquito para invitar a un norteño. Dejémonos de tonterías y prediquen la verdad. La verdad es la que va a salvar a la gente, no el entretenimiento, no los cafés en la mañana y los amuertos de pastoras, no la gala de modas. Dígame cuántas cosas están metiendo a la iglesia y no se dan cuenta porque les conviene no enseñar la verdad, porque si no se acaba el negocio. Aleluya. ¿Sí me explico? Entonces el gobierno, ¿qué tiene que ver? Si el que debe parar esas entidades en el poder de la verdad del evangelio está muchas veces peor que el gobierno de México, que el gobierno de Estados Unidos. Si se trata de hablar la verdad, usted está en el programa correcto. ¿Por qué? Pues lo crea o no. Tomás Figueroa, amén, pastor, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua. Dios te bendiga, Perla. Dios te bendiga, Tomás Figueroa. Dios bendiga, Javier, a todos los que están enviando sus comentarios. Dios bendiga a mis hermanos, a todos los que están escuchando, a Marisol, mi hermana Marisol, a mi hermana Lilia, a mi hermano Isidro, a mi hermana Idalí. En el nombre de Jesús bendecimos su vida, pastor. Muchas gracias, que eso es lo que necesito. Dios bendiga a mi hermana Maricruz, a mi hermana Susana Gurrola. Dios bendiga a mis hermanos que oran por mí. Ese es el poder. Mi hermano Salvador, mi hermana Rocío, mi hermano Germán. Mire, este es el poder. Mi hermano Pedro, Dios mío santo, mi hermana Consuelo. Fíjese, este es el poder de que un grupo de personas les importa la verdad y oran, como dijo Pablo, oren por mí para que la verdad sea expuesta. Pero la verdad tiene que ser expuesta con fundamentos, con educación, con preparación.
No puedes venir a gritarle a todo mundo mentirosos y falsos, porque no todos en la iglesia de Cristo, en el evangelio en la iglesia evangélica, no todos son falsos, ni todos son mentirosos. Pero muchos ya se están pervirtiendo porque ven que su iglesia no crece. Ahora, ¿me he desviado del tema? Claro que no, porque el mismo espíritu de Jezabel y Balaam están en las iglesias, y lo dice Apocalipsis. Has dejado que esa Jezabel esté gobernando, has dejado que ese Balaam siga mintiendo. Está en la misma Biblia, pero no conviene leer esos versículos. Hay que hablar de prosperidad, ¿verdad? Es cuando los demonios se ponen cómodos. Los demonios están cómodos en el gobierno, pues porque están cómodos en el poder ahí en la iglesia evangélica. Y dígame si estoy hablando mentira, porque lo digo ahorita, si estoy hablando mentira, Dios va a ver conmigo. Pero si no, que Dios reprenda a los que quieren detractar lo que estoy hablando, o que quieran atacar. Que Dios cuide mi persona, proteja mi persona, mi familia, la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad alumbra, mi hermano, y la verdad desnuda. Pero no venimos a criticar, no venimos a exponer. No me interesa eso, ni mucho menos hablar de política. Estoy hablando de lo que dice la Biblia, porque Jezabel tuvo que ver con la política de aquellos tiempos. Tanto como Atalía, tanto como Dalila, tanto como Milca. ¿Sí? Y Jezabel no me diga. Si Jezabel está entrando a los gobiernos, porque ya ha entrado a la iglesia. ¿Cuántas pastoras sensuales hay en la iglesia? ¿Cuántas pastoras sensuales hay en la iglesia? Que se preocupan más por su apariencia. Pero ahora vamos al otro extremo. ¿Cuántas pastoras piensan que vestirse como musulmana es santidad? Se fija que hay una confusión tremenda, una pelea tremenda, que ahora los pastores están más en la moda, que si me pongo los zapatos sin calcetines, que si me pongo un pantalón como Michael Jackson apretado color guinda. Se fija, y nos estamos preocupando por los gobiernos. Mejor vamos a preocuparnos por hablar la verdad, que donde está la verdad va a ser libre a la gente. Donde está el Espíritu de Dios, ahí va a haber libertad. Entonces, México tiene lo que merece. México tiene lo que merece. No estoy diciendo que merezca mal o merezca bien. Cada gobernante es escogido por el mismo pueblo, porque el pueblo quiere vivir del gobierno. No quiere salir adelante, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Ahora ha habido más choques, ahora ha habido más accidentes, ahora ha habido más gente encontrada muerta, y muchos ya intoxicados han chocado. Dígame por qué. Porque hay dinero para vicios, hay dinero para cerveza. Ahora vamos a decir que el gobierno es mejor. No, el gobierno de Dios es el mejor. La política no me importa, pero sí me importa una buena relación con Dios. No me importa hablar políticamente para que toda la gente yo le guste. No, yo no vine a agradar a nadie, pero tampoco vengo a condenar a nadie, sino vengo a exponer la verdad en Cristo Jesús y en la palabra, con un fundamento, educadamente, correctamente, bien dirigida, para que llegue bien. No vengo a usar ni el insulto, no vengo a usar la crítica, vengo a usar la verdad que me ha sido concedida por medio de la palabra. Entonces, la palabra no condena, condena el que no la obedece. ¿Me explico? Entonces, todo esto viene de una forma que la gente no quiere, ¿cómo les puedo decir? No quieren obedecer a Dios. No sé cuánto nos falta, todas seguimos. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, todas estamos con el tiempo. Mire, es que hay muchas cosas. Ahora, ¿cuánta gente se siente desechada por Dios? Porque vamos a seguir con estos temas. Si lo permite Dios, el lunes vamos a hablar. Fíjese lo que vamos a predicar, si Dios nos permite, más bien una enseñanza por medio del radio. Miren, les voy a aclarar esto. Cuando uno viene al radio, no puede uno predicar como predica uno en iglesia. Tiene uno que hablar solvente, nítida, claramente y fuertemente al micrófono. ¿Sí me explico? Porque cuando estamos en la radio, hay gente escuchándonos en el automóvil y va en movimiento, o en una grabadora, o en un radio en su negocio. Entonces, nuestra palabra, nosotros como conductores, tiene que ir dirigida al micrófono para que se oiga en la radio, porque Chequina es radio. Gracias a Dios por Isaac y por su esposa Pame, que lo ponen en Roku, que lo ponen en YouTube, en Facebook Live. Gracias, eso es extra, porque a ellos les importa que llegue la palabra de Dios. ¿Me explico? Que Dios sea alabado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que tenemos que hablar correctamente. No podemos venir a gritar y a exponer nuestras ideas.
Yo no puedo venir a la radio y estar alabando a un apóstol, ni estar hablando mejor de mi pastor. Sí amo a los pastores, claro, y claro que la gente, qué bueno que me respete y me ama y me quiere como mi iglesia, que Dios me ha puesto. Digo mi iglesia porque ahí es donde yo trabajo, es mi lugar de trabajo, pero las gentes y las almas son de Dios. Pero qué bonito que esas almas que salvó Dios oran por mí, por su pastor, lo aman. ¿Me explico? Pero no me adoran. Yo siempre les digo, yo no soy ni su padre espiritual ni su apóstol. Soy el pastor que Dios puso en esta iglesia para enseñarles la verdad, para dirigirlos espiritualmente y para, fíjate, no hacer el trabajo del Espíritu Santo, sino enseñarles quién es Cristo, llevarlos a Cristo, que amen, obedezcan a Cristo. Simplemente el evangelio. En profecía, en un mensaje sistemático, en historia, les enseño de muchas formas. Pero siempre cuando vengo a la radio, hago un programa para radio, usando una voz clara, nítida. No vengo a gritar, no vengo a balbucear, no vengo a confundir y no vengo dirigido al radio. Es muy diferente hablar en el radio que predicar en la iglesia o evangelizar en la calle. ¿Me explico? Porque si grito muy fuerte, en la radio se oye muy mal. O si hablo muy quedito, el que va oyendo le tiene que subir todo el volumen y dicen, esa radio no sirve. No, lo que pasa es que los que conducimos no hablamos correctamente al micrófono y directamente viendo la cámara. No venimos a platicar a la radio, vengo a exponer el mensaje. Y no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de aquel que nos salvó. El lunes, si Dios los permite, eso fue extra, un consejo. Este lunes, vamos a hablar, si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué nos creó pues? ¿Oyó? Si Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿para qué nos creó pues? Es como decir, ¿para qué oro? Si de todos modos Dios va a hacer su voluntad. Va a estar bueno el programa, porque eso lo vamos a hablar la semana que viene. El lunes hablaremos, si Dios sabía lo que iba a suceder, entonces ¿para qué nos creó? Y el viernes, si Dios lo permite, y es su voluntad, vamos a decir, ¿para qué oro? Si Dios termina haciendo lo que Él quiere, ¿verdad? Porque muchos dicen, así es. Pues vamos a hablar eso bíblicamente. Entonces mucha gente, como dice el Salmo 77:7, ya volviendo al tema, la hueste que está en Estados Unidos sentada son Baales. Y la que quiere estar, Jezabel quiso entrar a Estados Unidos, Jezabel, Atalía, ese espíritu jezabelico quiso entrar, pero no pudo porque Dios tiene un plan, porque quiere la nación que apoye a Israel. Pero México está sentado este principado feminista de transgénero, que es un espíritu jezabelico, es un espíritu Ishtar. Es Ishtar. Busque bien quién es Ishtar y va a ver todo lo que encuentra. Busque a Lilith y es la misma. Busque a Astoret y Astarte, va a ver que es la misma. Una diosa. Dios no es diosa. Dios no necesita corredentores. ¿Me explico? Dios es Dios, el único y suficiente Salvador en la persona de Cristo. Nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro Dios más que mi Dios. Entonces, ¿desechará el Señor para siempre? Y no volverá más a hacernos propicio. Mucha gente está decepcionada. No se enfoque en el gobierno. Dios tiene un plan. No se enfoque en Trump, en Donald Trump. Dios tiene un plan. No se enfoque en nuestra presidenta en México. Dios tiene un plan. Dios tiene el control. Siempre va a tener el control. Usted dedíquese a obedecer a Dios, a amar a su iglesia, a amar la obra, a seguir adelante. ¿Me explico? No porque otros se desanimen, usted también. No, usted manténgase firme, porque si usted se mantiene firme va a ser el buen testimonio para que esos que se retiraron regresen. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonéstalo y deséchalo. Sigue los gobiernos, sigue la gente, siguen las iglesias, sigue la gente querer dividir en diferentes evangelios el evangelio de Cristo. Señor va a terminar desechándolos. Créame, es una forma de ser tibio en la casa de Dios. Lo primero, cuando entró a la puerta del oriente, viniendo después de orar de lo que era el Getsemaní en el Monte de los Olivos, lo primero que entró fue directo al templo y no les dijo reciban, no les dijo sana, no les dijo, agarró un palo y les dio en el lomo a todos.
les tiró las mesas de cambistas del dinero, estaban haciendo mercadería dentro de la iglesia, estaban haciendo su propia política dentro de la iglesia. Ya era un lugar de reunión de ventas, de modas, de gente hablando de política, ensuciando el lugar de Dios. El lugar, la casa del Señor es casa de oración, de alabar su nombre, de bendecir su nombre, de glorificar su nombre. ¿Sabía usted que no es fácil hablar la verdad, pero no es difícil mientras Dios te envía? ¿Sabía usted que es más fácil cuando Dios no te envía hablar cosas que a gente le gusta? Quedar bien con el mundo, hablar políticamente, eso es mejor, políticamente correcto. Al decir políticamente correcto, nada tiene que ver con la política. Políticamente correcto es hablar, endulzarte el oído y hablar lo que a ti te agrade, para no quedar mal contigo. No. Eso lo hacen los que no son enviados. Los que son enviados a hablar la verdad. La verdad que hiere, pero transforma. La verdad que desnuda, pero reviste del Espíritu. La verdad que también puede herirte, pero también sana y te restaura. Es una verdad que confronta, una verdad que te alimenta, una verdad que te da vida y una verdad que te da vida eterna. Entonces, ¿por qué no aceptar la verdad? Si andas mal, vuelve a Dios. Ya no voltees a ver al gobierno, voltea a ver a Dios y dile: yo he pecado, yo soy malo, yo soy mala, he pecado como mujer, he pecado como hombre, ayúdame. Desde ahí empieza a gobernar Dios en ti. Y si Dios gobierna en ti, tú piensas que va a dejar que un mal gobierno maneje tus finanzas, maneje tu vida, maneje tus hijos. Fíjese cómo el gobierno, ¿a dónde se ha metido? A la educación de tus hijos, a las finanzas de tu trabajo, a tu intimidad, viendo tus claves y viendo todo eso, a tus cuentas, a tus ahorros, a todo eso. Fíjate, a los gobiernos cómo manejan la educación, lo económico, y quieren manejar tu familia. Fíjate cómo son, pero que no saben que el hombre que ha nacido de nuevo, el que gobierna tu casa, como tú dijiste, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué quiere decir? Tu casa le pertenece a Dios y en tu casa mora el Espíritu Santo. A tu lado caerán 1000 y a tu diestra caerán 1000 y a tu diestra 10,000. Siniestra 1000 y a tu diestra 10,000. A un lado caerán 1000 y al otro 10,000. Mas a ti no llegará. ¿Oyes? Bueno, Perla Hernández como cristianos dejanos. Ok, Tomás Figueroa. Samuel Gallardo, Dios bendiga tu vida. Buen día, excelente programa, lo escucho en la oficina. Samuel, donde estés ahí en tu oficina, que Dios te dé buenos compañeros, gente que te edifique, te retire la envidia, y en este momento Dios te promueva y que Dios te saque adelante. Por si tienes familia, en tus hijos y en tu esposa, y si es en ti, que seas un buen soltero hasta que Dios te acerque una buena esposa. Sobre todo te deseo lo mejor. Dios bendiga tu vida, Samuel Gallardo. Pero esto es lo que necesitamos. No necesitamos escuchar palabras repetitivas. No podemos estar escuchando quejas, no podemos estar escuchando maldiciones y condenaciones a la gente. Pero tampoco podemos estar endulzando tanto el oído, porque van a llegar moscas. No abejitas, van a llegar moscas verdes que están en el estiércol. Tanta miel te puede llenar la boca, los ojos y los oídos de moscas verdes. Lo mejor es buscar al Señor. Lo mejor es buscar la verdad. Y la verdad, ¿quieres saber de gobiernos? ¿Quieres saber de prosperidad? ¿Quieres saber de salvación? ¿Quieres saber de perdón? En la Biblia hay justicia, juicio y bendición. Busca una buena iglesia que te enseñen la verdad. No que te pongan en contra o que hablen de otros, no, que hablen la verdad. Que te hablen de la verdadera profecía, que te hablen profecía bíblica, que te hablen el verdadero evangelio, que te digan todo lo que Cristo hizo, que digan la verdad que habló Pablo, que digan, qué bonito es llegar a un lugar y que te enseñen. Pero la gente no está acostumbrada a la enseñanza. Está acostumbrada a la emoción, a gritar, a babababa, bibibi, a tirarse, a gritar como perro, a la risa santa, a hablar lenguas que ni existen, a decir que un ovni la quiso raptar. O sea, les gusta el sensacionalismo. Es como los periódicos amarillistas. Si no hacen eso, no venden. Así le gusta a la gente. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Sabe que atrae mucho? El morbo. La gente morbosa es la que busca eso. Pero la gente que está arrepentida, que está cansada de tanto fracaso, que está cansada de tanto matrimonio fallido, que está cansado de estar solo, de estar sola,
que está cansado de que sus hijos estén tal vez en un problema, sea físico, mental, en drogas, o estén posesionados. Hay gente que está cansada de esta vida. ¿Sabe qué necesita? El consuelo de la verdad. Porque la verdad tanto te puede hacer enojar como la verdad te puede hacer llorar. O la verdad también te puede llegar a reflexionar y alumbrarte para escoger el camino correcto. Entonces, ¿por qué no buscar al Señor? ¿Por qué no buscar a Jesús? Mira, no se va a poner tan bien. Ya después del 15 de noviembre, entrando de este año 2026 al 30, hermano, poco tiempo para la Agenda 2030. Ay, hermano, vienen muchas cosas. Ya no va a ser igual. Mira, ya no hay Chavo del 8. Ya no hay Speedy González. Ya no hay Bugs Bunny de las de antes. Ahora es puro anime. Y en las caricaturas ya puede haber sexo, hermano. En las caricaturas ya hay hombres con hombres, niños con niños, niñas con niñas. Imagínese, se acabó Capulina, el humorismo blanco. Se acabó todo eso. Ahora viene lo que el diablo quiere ponerlos. Pero es permitido. ¿Por qué? ¿Cómo se va a identificar lo falso? Con lo falso. ¿Cómo se da cuenta de que una víbora no pica a otros animalitos? Cuando son víboras. Una víbora se puede comer a otra, pero todas están llenas de veneno, mi hermano. ¿Me explico? Por eso fíjese, en la selva cada animal tiene su hábitat. Y si pasas al otro lado, es la cadena que se come uno al otro. Pero en las iglesias no debe de ser así. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es la verdadera? Donde esté Cristo, donde se predique Cristo. ¿Cómo puedo saber estar en la iglesia correcta? Cuando has cambiado, cuando das frutos. Cuando vives en amor. En amor no quiere decir que consientas todo y toleres todo, ¿eh? No. Eso no es. No. Eso es chiplería o chiquería, como se dice en otros lados. Simplemente cuando estés en paz contigo mismo. Cuando puedas dormir en paz. Estés en paz con otros. Quiere decir que tienes al Espíritu Santo. Cuando sientes una paz, sientes una mansedumbre que te ha cambiado, sientes ser bondadoso. Has tenido paciencia, la aprendiste. Porque mucha gente dice, te pido paciencia, Dios, por este gobierno, pido paciencia por mis hijos. Pues ¿sabías tú que cuando pides paciencia te va a mandar cosas terribles para que aprendas a tener paciencia? O gente necia para que tengas paciencia. Mejor pídele como dice la Biblia. Te pido sabiduría en mi corazón. Te pido que me guíes y que cada mañana tu presencia esté conmigo. Pide cosas en el nombre del Señor, pero que se haga su voluntad. Y verás que vas a seguir adelante. Los gobiernos van a seguir, hermano. Cada gobierno va a tener lo que merece. Porque así dice la palabra, él pone reyes y quita reyes, pero cada pueblo, así creo que es en Primera de Samuel o Segunda de Samuel, capítulo 8, donde viene bien apresurado Samuel y le dice, Señor, estos quieren un rey. Y les dijo el Señor, pues dáselo, pero diles que va a venir con ese rey. Y dijo Samuel, me preocupo tanto. Dijo Samuel, no te preocupes, no te sientas mal, no llores. Porque Samuel, profeta, no te están desechando a ti. Dijo Dios, me están desechando a mí. Entonces diles que cuando pidan un rey va a venir esto. Les va a pedir impuestos. Va a quitarle a sus hijos para formar un ejército. Va a quitarles terreno. Les va a poner impuestos. ¿Oyó? Porque la gente quiso un rey. Entonces la gente vota por cierto gobernante. Eso es lo que quiso. Entonces ahora aguántese. Pero los que estamos en Cristo, pidamos por el que está por encima de todo gobierno. Por encima del gobierno de Estados Unidos y por encima del gobierno de nuestro hermoso México, que es el Dios eterno creador del universo. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos hoy, Dios, por toda situación que esté pasando nuestro país, nuestras ciudades. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo recorra cada esquina, cada callejón, cada ladera, cada parcela, cada pueblo. Padre, que tus ángeles sean despachados, Padre Santo, y estén en cada esquina, en cada parque, en cada hogar. Padre, protege a tu pueblo, guíanos a la verdad y gobiérnanos, Padre, conforme a tu Santo Espíritu. Te pedimos por los gobernantes, Padre, que en tu severidad, Padre, antes tu misericordia es la que cuenta. Guíalos a la luz. Reprende, Dios Padre, todo espíritu que los ha engañado, que ha entrado en sus mentes. Expulsa toda oscuridad y tiniebla de la mente de los gobernantes y aquellos que quieren hacer daño a los hijos, instituciones de educación, al ejército, a todo lo que quiera hacer daño a las finanzas, a los bancos, a los trabajos de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, a nuestros hijos pon
buenos maestros, maestras que amen como su vocación, no una profesión, que no estén viendo los aguinaldos y las vacaciones, sino que vean los niños y las almas de los niños. Si es posible, que se gradúen muchos cristianos de maestros, cristianas de licenciadas, cristianos de ingenieros, cristianas de directoras de escuela, cristianas. Mucha gente pelea el gobierno y elecciones. No, que ponga a Dios a donde cada uno debe estar. Pero ayuda a nuestra juventud. Hay mucho vicio atacando a la juventud. Destruye, Padre, toda acción que venga destruyendo la salud de nuestros jóvenes. Toda droga contaminada y química, así como también el lesbianismo y el homosexualismo que está invadiendo las secundarias. La ignorancia y tantos maestros, que hay maestros que adoran a la muerte, maestras lesbianas, maestros homosexuales. No estamos peleando contra ellos. Cada quien decidió por su vida, pero que no tienen derecho a meterle una ideología a los niños, ni sexual, ni espiritual, ni mundana. En el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo gobierne en tu pueblo, tu nombre sea exaltado y que tu mano de poder esté sobre todos nosotros para que tú seas glorificado, exaltado. Y sobre todo, tú reines y gobiernes sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya son las, Dios mío santo. Bueno, este es tu programa de hoy, lo creas o no. ¿Dónde está tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez? Dios bendiga sus vidas. Recuerden, tenemos una cita este lunes en tu programa, lo creas o no. ¿En cuál? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de simplemente, si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué nos creó? Eso lo vamos a hablar el lunes con el favor de Dios. Dios los bendiga. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia Cristiana, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Los amo en Cristo. Bye bye. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael.